vamos a retomar el tema por donde lo habíamos dejado la semana pasada, ¿vale? No sé si lo recordáis más o menos, pero estábamos viendo lo que se llama el sexenio democrático y estábamos viendo justo, nos quedamos cuando Amadeo I de Saboya, que fue el rey que el general Prim eligió para ese periodo democrático nuevo en España, decidió que nada de quedarse en España, que nada de ser rey, sino que eh, él iba a dimitir por él y por toda su familia. ¿Y me podéis decir si estáis viendo la presentación en vuestras pantallas? Sí, sí se ve, Sí, sí. Alba. Vale, genial. ¿Más o menos recordáis que estábamos por aquí? ¿Os suena más o menos de algo? Decidme que sí, por favor. Nos habíamos quedado en esto. Amadeo decide largarse porque entiende que España es un caos y lo que pasa es que, no sé si lo recordáis, pero nosotros en la Constitución, en esa que se proclamó en el 1869, habían dicho claramente que España era una monarquía constitucional, con lo cual había un problema y es que había constitución pero no había rey. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Si España no tiene rey, pues España pasa a ser una república. Entonces, claro, nos encontramos con una situación bastante conflictiva porque lo primero que sucede es que, bueno, por hablaros de fechas, la primera república llega a España el mismo día en el que Amadeo abdica, que es el 11 de febrero de 1873, y dura, no llega ni a un año, hasta el 3 de enero de 1874. Fue un periodo de cortísima duración que estuvo lleno de inestabilidad y que se presentaba directamente con un problemón, y es que no habían nacido de la legitimidad de ninguna parte, es decir, no había un congreso lleno de representantes que fueran republicanos y que estuviesen a favor de la república, o no había un apoyo social generalizado a la república, ni siquiera había una constitución que lo avalase. Entonces ya de partida la primera república española iba a nacer con serias dificultades que afrontar. No os quiero desanimar, pero si os decía que el tema anterior era ¿os acordáis? Muchos presidentes que iban, que venían, pues no os preocupéis porque en este cachito de tema vais a ver cómo es mucho peor, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que empieza la primera república en España y lo primero es que hay una inestabilidad brutal, tanto a nivel político como a nivel social, con ese incipiente movimiento obrero, como en las colonias ultramarinas, porque a la vez que había empezado el sexenio democrático en Cuba, había empezado una guerra pseudo-independentista, eh, había una fortísima oposición a la República, porque ahí no estaban solo los monárquicos, sino también los carlistas, la mayoría de los conservadores, los altos mandos del ejército, la propia Iglesia. Todos ellos se situaban en contra de que España se convirtiese en una república. Pero es que, es más, incluso dentro de los republicanos estaban divididos entre sí. Y a todo esto, mientras tanto, no solo Cuba, sino también los carlistas hicieron de las suyas y, como vamos a ver, no solo se desató una guerra contra los carlistas, sino que además hubo una especie de revolución interna dentro de la propia república que haría las cosas todavía más difíciles, ¿vale? Dentro de los republicanos, esta imagen es muy conocida y puede caer dentro del examen, ¿vale? Que esto es la imagen de la República, siempre representada como una mujer y con el gorro frigio. Y después vamos a encontrar aquí lo que os voy a contar ahora mismo. Dentro de los republicanos había como dos tendencias que estaban enfrentadas. Se ve un poco pixelado, pero aquí en este pone federal y en esta pone unitaria, ¿vale? Había dos posturas generales
en cuanto a qué debía ser o cómo debía ser la República Española. Por una parte encontramos a los unitarios o a los centralistas, que ya son radicales, los más conservadores, y que definían que España debería ser un país único, centralista y gobernado desde el gobierno central sin ningún tipo de división. Por otra parte, encontramos a los federales, que, bueno, como su propio nombre indica, defendían el federalismo, es decir, que se constituyesen como estados no fuera del estado, o sea, no fuera del país de España, sino dentro del país, como sería una especie de Estados Unidos, en el que hubiese grandes cotas de autogobierno y autogestión de las diferentes regiones de España. ¿Qué pasa? Pues que en este contexto encontramos que en el 11 de febrero nace la República y, primero, su legitimidad no se sostiene sobre nada. Es un Estado anticonstitucional porque no hay la Constitución decía que España era una monarquía y encima ni siquiera los republicanos se entienden entre ellos. Bueno, ¿quién empieza a gobernar? Pues empieza a gobernar este señor de aquí, que es Estanislao Figueras, que lo que hace es intentar llevar al gobierno a un entendimiento, haciendo una especie de gobierno de coalición en el que están representados tanto los federales como los unitarios, ¿vale? Por parte de los federales, pues por ejemplo tenemos a Pi Margall, que lo podéis encontrar, por cierto, escrito de dos formas, con Y o con I latina. Con Y está escrito en castellano y con I latina está escrito en catalán, ¿vale? También encontramos a Castelar, que es de los unitarios, y bueno, él intenta hacer como un gobierno de coalición y de momento lo que hacen es mantener la Constitución del 69. Derrogan aquellos artículos que van en contra de la existencia de la República y lo que hacen es, por una parte, convocar elecciones para unas cortes constituyentes que escribiesen una nueva Constitución y, por otro, hacer algunas reformas. ¿Cuáles son las más importantes? Pues el fin de la esclavitud en Puerto Rico, que esto es sumamente importante y que luego vamos a hablar de ello. El fin de las quintas, que si lo recordáis era algo que venían pidiendo tanto los progresistas como incluso los carlistas, que no querían verse afectados por ellas, que eran estas movilizaciones obligatorias de chicos, de hombres para la guerra. Y como os digo, convocan unas elecciones a cortes constituyentes. Todo esto en mayo. Recordamos que la República había nacido en febrero. Bueno, pues se convocan elecciones para mayo. En mayo ganan los federales. Es decir, estos que decían que cada territorio tenía que tener su autonomía de gobierno y de gestión aún dentro del propio Estado español, ¿vale? Y entonces ganan los federales, deja de gobernar Estanislao Figueras y empieza a gobernar Pi Margall, que este es descendiente de barba de aquí que tenéis con las gafillas. Dentro de los federales, no os creéis que también se llevaban bien entre todos, sino que también estaban divididos entre ellos. Es decir, por una parte teníamos a los republicanos en general divididos entre unionistas o centralistas y federales, y dentro de los federales encontramos dos grupos diferentes que se oponen. Por una parte, los transigentes, entre los que estaba Pi y Margall, y que defendían que primero había que establecer el Estado, darle orden, darle sentido, darle infraestructuras, y luego ya llegaría la federación. Y por otro lado estaban los intransigentes, que buscaban que esas estructuras de poder local o regional se formasen primero y después, como construyendo de arriba, se fuese construyendo el Estado. Pues en cuanto empieza el debate constitucional, estalla lo que se llama la Revolución Cantonal. ¿Qué es la Revolución Cantonal? Pues es un movimiento político, social y radical que se inicia en Cartagena. El 12 de julio de 1873, Cartagena se declara un cantón independiente, cantones como cantones en Suiza, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y
y ellos piden o reclaman o afirman su autodeterminación, independencia, autogestión y autogobierno, y esta revolución cantonal se va expandiendo sobre todo por Levante y por Andalucía, vamos, como la pólvora. En pocas semanas se han declarado los cantones de Valencia, de Alicante, de Murcia, de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, de Salamanca, de Almansa. Todo el movimiento cantonal se va expandiendo y va poniendo en cuestión la autoridad del propio Estado, porque se están declarando cantones independientes, lo que estaban haciendo en Madrid, evidentemente, no lo tomaba en serio nadie, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué piden los cantones? Pues autonomía de gobierno, piden el fin del impuesto de consumos, que para que nos entendamos, creo que ya lo hemos hablado, era como una especie de pago de IVA, es decir, un impuesto que tú pagabas según consumías, el fin definitivo de las quintas. Bueno, se tiene que desarrollar una primera revolución violenta contra los cantones y dimite Pi Margall. Dimite este señor, que era el que había obtenido el gobierno después de las elecciones que había convocado Stanislau Figueras. Entonces toma el poder Nicolás Salmerón, que es este señor de aquí que tenéis en pantalla. Nicolás Salmerón lo que hace es asumir la presidencia con un objetivo muy claro, que es restablecer el orden. Bajo su mando se llevó a cabo una durísima represión militar contra todos los cantones que se habían proclamado en aquellas semanas, que fueron cayendo progresivamente. Sin embargo, sí que es cierto que el cantón de Cartagena, que fue ese primer cantón del 12 de julio, siguió estando resistiendo hasta prácticamente el fin de la República, ¿vale? Entonces esto se convirtió como en un símbolo y de hecho a día de hoy sigue siendo un símbolo y si alguna vez vais a Cartagena pues lo vais a ver claramente, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué estaba pasando? Pues que se estaba debatiendo la Constitución, porque la República seguía siendo una Constitución que le amparase. Y a pesar de que Pi Margall había dimitido como presidente, seguía siendo el líder del Congreso y seguía siendo el que tenía como la voz cantante en lo que viene siendo todo el proceso constitucional. Esta constitución preveía que se crease una república federal compuesta por 17 estados. Entre ellos incluía a Cuba y a Puerto Rico, que eran las colonias que quedaban, como estados autogestionables entre ellos como el resto, con plenos derechos y libertades. Hacía un amplísimo reconocimiento de los derechos y de libertades y para evitar que surgiesen problemas como el propio movimiento cantonal, había una distribución clara en este texto de cuáles eran las competencias que le cabían al Estado y cuáles eran las competencias que eran de cada una de estos estados federales, ¿vale? Sin embargo, la discusión que se inició el 11 de agosto de 1833, a los 3 días tuvo que pararse toda la acción parlamentaria porque el grado de violencia y la gravedad de la situación del movimiento cantonal era tan urgente que de momento la Constitución pues, pasó a un segundo plano y a tan segundo plano pasó que pues, no llegó nunca a aprobarse el texto, ¿vale? Como os he dicho, la situación, tanto política como militarmente, en la Primera República era muy grave, era muy inestable y a la vez que estaban, y esto ya os lo he dicho al principio, rebelándose los cantones en favor de una república completamente federal o incluso cantonal, los carlistas habían salido a la calle a defender el carlismo y se había desarrollado una tercera guerra carlista y por otra parte en Cuba tenemos la guerra de los 100 años, imaginaos, o sea, de los 10 años, perdón, imaginaos el nivel de caos que se estaba viviendo en ese momento. Total, en una de estas batallas en la que la República libraba contra los carlistas, algunos de los mandos carlistas se les condena a pena de muerte. Nicolás Salmerón se niega a firmar las penas de muerte contra los militares por su pensamiento humanista y entonces decide dimitir. Nicolás Salmerón dimite y toma el mando Emilio Castelar.
Emilio Castelar no era federalista, era un político unionista o centralista que lo que hace es intentar tomar el control de la manera más contundente posible. Le da más poder al gobierno, moviliza a los reservistas, sobre todo para ir, para ir a la guerra de Cuba y para atender contra los carlistas, aplaza el debate constitucional, lo que decir todos sabemos que directamente no se iba a hacer la Constitución republicana de ningún modo, e integra de nuevo en el gobierno a las figuras más conservadoras de los partidos moderados para intentar ganarse también un poco el favor del ejército. Entonces integra a nuevos viejos componentes, como sería el general Serrano. Total, el 2 de enero, porque claro, Castelar no había sido elegido por elecciones, sino que había tomado el poder una vez que había dimitido Salmerón. Pues él se tenía que someter a una especie de voto de confianza del Congreso y lo cierto es que los diputados pues, no votan en su favor. Entonces, el 2 de enero, cuando esta votación sale negativa, Emilio Castelar dimite. Emilio Castelar dimite, parece que van a tener que volver a convocar elecciones, pero lo que pasa es otra cosa completamente diferente y es que en la madrugada del 3 de enero, es decir, en la misma madrugada del día que dimitió Castelar, el general Manuel Pavía da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado, rodea el Congreso con las tropas, utiliza a la Guardia Civil, ordena el desalojo de los diputados que se encontraban todavía en debate parlamentario por la dimisión de Castelar. La asamblea se disolvió a tiros y sin resistencia y se pone fin a todos estos gobiernos y comienza una fase final dentro de la República, la Primera República Española. Esto a los menos jóvenes, pero a todos, pues puede sonar perfectamente a cómo era el 23F, ¿no? O sea, se está haciendo un debate político por la dimisión de un presidente del gobierno y la Guardia Civil y el Ejército entran a tiros en el Congreso y lo resuelven. No sé si algunos habíais hecho esa imagen, pero más o menos fue lo mismo. Total, Martínez Campos, o sea, Pavía, que es el que da el golpe militar, este que os digo que os tiene que sonar al 23F y que se hizo, sin embargo, el 3 de febrero de 1874, manda formar gobierno a Serrano, que si os acordáis, Serrano fue el que tuvo este gobierno provisional del inicio del sexenio democrático. Serrano toma el poder y lo que hace es, se llama República Unitaria porque no es rey, pero lo que realmente es el gobierno de Serrano es una dictadura, tal cual, porque no existe una constitución vigente y el ejército se convierte en el poseedor y en el ejecutor de todos los poderes del Estado. Durante un año, que es lo que dura esta dictadura de Serrano, pues la prioridad del gobierno fue sobre todo sostener la guerra carlista. Intentar ya terminar con los cantones y mantener como fuera la presencia en Cuba. Y entonces, pues el gobierno basó sus medidas prácticamente en mantener el orden, que nada cambiase de cómo estaba, para poder llevar al ejército a hacer sus funciones de mantener la presencia y la autoridad del Estado allí donde se ponía en cuestión. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Pues que un viejo amigo nuestro ya, que es Cánovas del Castillo, que si lo recordáis era ese político moderado que firmó y redactó el Manifiesto de Manzanares, fue agrupando a las líneas, a los apoyos políticos más conservadores dentro del liberalismo en torno a la figura del hijo de Isabel, que sería el futuro Alfonso XII. Es decir, que Cánovas del Castillo, mientras Serrano estaba llevando a cabo esta dictadura militar que iba a poner fin
al sexenio democrático, iba engrosando las filas del partido alfonsino, que lo que iba a hacer es aparecer pues en el momento de mayor debilidad del Estado español, ¿vale? Entonces, la situación política que se estaba dando, esta dictadura militar liderada por el general Serrano, claramente era un proceso temporal, es decir, nadie esperaba que se perpetuase. Si bien Cánovas del Castillo, que os digo que estaba como realizando esta, ¿cómo decirlo? Como intentando fichar para su equipo de alfonsinos a los principales apoyos del país, el Cánovas del Castillo prefería una restauración pacífica, o sea, prefería pues luego llegar, votar, que salieran los alfonsinos dentro del gobierno y entonces ya volver a traer a los reyes Borbones, esta vez no con Isabel, sino con su hijo, y así hacer como una transición más, no tanto, no podemos decir que democrática, pero sí liberal y pacífica. Pero esto se echó por tierra enseguida porque el general Martínez Campos se adelantó y el 29 de diciembre del 78 dio un golpe de Estado y proclamó rey Alfonso XII. El ejército se adhirió rápidamente y Serrano, que era la cabeza de esta dictadura militar, tiene que salir al exilio. Y es así como acaba lo que denominamos el sexenio democrático, ¿vale? Y entonces a partir de ese momento se habla de la restauración borbónica. Antes de terminar el tema, una cosa súper importante que empezamos ahora aquí, pero terminamos en el siguiente tema, y es que uno de los mayores desafíos del sexenio democrático no fue ni la guerra contra los carlistas, ni el movimiento cantonal, sino el conflicto en Cuba. Desde el mismo momento en el que se inició este sexenio democrático, que si lo recordáis, porque lo vimos hace 2 semanas, se iniciaba con la Revolución Gloriosa de 1868, pues desde ese mismo momento en Cuba se inició un movimiento independentista encabezado por Carlos Manuel de Céspedes con lo que se llama el Grito de Yara. El Grito de Yara fue un manifiesto en contra del poder español en la colonia cubana y desencadenó en lo que se llama la Guerra de los 10 años en Cuba, que va desde este año 68 hasta el 1878, es decir, que se termina después. Las dificultades que internamente se está viviendo en el Estado español, que si os dais cuenta hemos pasado por chorrocientos gobiernos, chorrocientos presidentes, una monarquía diferente y una república, hicieron pues que la respuesta que podía tener el Estado a este movimiento cubano pues estuviese lejos de ser eficaz. ¿Qué hacen para intentar contenerlo? Pues aprueban la ley Moret en 1870, que daba supuesta libertad a las madres o sea, a los hijos de madres esclavas y a determinados grupos de esclavos. Pero, sin embargo, el sistema esclavista, que era fundamental para la economía española y sobre todo para los beneficios de las élites económicas y militares españoles, continuó en la isla muchos años más, muchísimos años más que solo el año 1870. La guerra solo concluyó en 1878, ya durante el periodo de restauración, porque os recuerdo que la restauración se inicia cuando en el 78-74 vuelve la dinastía Borbón, encabezada ahora por Alfonso XII, y es 4 años después de esto cuando se firma la paz de Zanjón, que pone fin a la guerra de los 10 años, pero no fin, como veremos pronto, a la guerra cubana. Y con esto terminaríamos el tema 3. Antes de seguir, dudas que hayan surgido. Os escucho. Nada. Todo. Oye, todo. Vale. ¿Dudas que sean resolubles?
Es que es un poco enrevesado todos los acontecimientos que tienen lugar. Es que Y es muy difícil. eh, Dime. cómo organizar el contexto del contenido de tantos acontecimientos, cómo estructurarlo bien para aprenderlos en condiciones. Pues, a ver, vamos a ver. Si os dais cuenta, en Campus Virtual yo os he puesto una cosa que yo creo que os puede ayudar, que es cuando vosotros abrís el tema. Ah, claro, en este tema no lo tenéis. Vale, yo me lo estudiaría. Mirad, os lo voy a subir, porque creo que os va a ayudar. Pero yo me lo estudiaría sobre todo mirando esto. Es que es muy complicado, pero bueno, ahora mismo hacemos un repaso muy breve y así ya veréis cómo lo entendéis claramente. Yo lo estudiaría, sinceramente, teniendo en cuenta este esquema. No sé si lo podéis estar viendo, supongo que sí, 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 que sí. es esta visión general, ¿vale? Ahora, claro, esto está hiper resumido, por supuesto. Pero bueno, teniendo en cuenta estas cosillas, después os tenéis que dar cuenta de que realmente los conflictos a los que se enfrenta el país, ya no la república o la monarquía, durante todo el periodo son más o menos los mismos. Tenemos, por una parte, el problema con los carlistas, que eso nos aparece todo el tiempo. Por otra parte, el conflicto en Cuba y por otro, para que vosotros y yo nos entendamos, ¿vale? Y esto no lo contéis así, ¿vale? Pero yo creo que os puede ayudar. Que los políticos en España, ni antes ni ahora, se ponían de acuerdo jamás. Y eso, así ya más o menos. Como Narváez, que era de los antiguos, es que ya como hemos perdido una semana, como que nos hemos desconectado. Era de los conservadores, estaba gobernando como un verdadero dictador, incluso los propios se ponen en contra de él. Los más progresistas dentro de los conservadores y todo lo que quedaría a lo que nosotros entendemos que es la izquierda, ¿no? Los progresistas, los demócratas, los radicales, se unen en contra de Narváez y ya de la reina también, porque están hasta la leche de la reina. Hacen el pacto de Ostende y lo que hacen es que entre ellos quedan con que se van a rebelar en contra del gobierno y en contra de la reina. Aquí es para lo único que se ponen de acuerdo. Y es así como lo tenemos que entender. En el 1868 se ponen de acuerdo para rebelarse en contra de la reina y del gobierno y lo consiguen. Y a partir de ahí se vuelven a dividir con todos. Se inicia un periodo de reforma provisional, o sea, de gobierno provisional, una especie de regencia, porque era un momento y querían que fuese una monarquía. Y mientras tanto, mientras se busca, pues gobierno Serrano, que era un militar, ¿vale? Un militar que podemos considerar más o menos unionista. Durante este gobierno se aprueba la Constitución y lo que tenéis que ver es que la Constitución del 69 es muchísimo más progresista que el resto de constituciones. Y mientras pasa todo esto, pues están en busca de un rey. Lo encuentran en Amadeo I de Saboya, que era un italiano jovenzuelo, que su padre además era el rey de Italia, recién unificada y parecía una familia súper moderna y progresista, pero a quien lo elige lo matan, que es el general Prim. Y cuando llega aquí el muchacho, el Amadeo, este que tenéis aquí, como han matado al Prim, pues llega más solo que la una. Más solo que la una y se encuentra un país que ni lo quiere a él, porque los que quieren monarquía lo quieren o de los carlistas o de Isabel o de Alfonso, su hijo, o sea, lo quieren de los Borbones o de la rama de Don Carlos, que también es Borbón. Cuando llega a la iglesia está en su contra, porque en Italia pues, su padre había hecho reformas que no les convenían. Cuando llegan los terratenientes están en su contra. Cuando llegan los republicanos, que evidentemente no querían una monarquía, están en su contra. Y el muchacho se encuentra más solo que la una y se encuentra con que dentro de los políticos españoles nadie se entiende con nadie. Y están todo el día peleando y ahí no entiende nada de lo que está pasando y entonces el muchacho
pues abdica por él y por toda su familia porque... ¿Qué le pasa? Pues que nos quedamos con una monarquía sin rey. Sin rey. Y empieza así la república, no porque nadie quisiera una república, que había gente que la quería, pero bueno, eso no entra al caso, sino porque no hay rey y entonces empieza la república. Como veis aquí en esta línea tenéis que mientras está pasando todo esto, la guerra de Cuba dura todo el periodo y la guerra carlista también. Y luego lo de la república, pues si os dais cuenta, es que llegan, tienen que hacer reformas y convocar elecciones para hacer una constitución, porque la constitución dice que es una monarquía. Está uno y ganan los otros. Empiezan a gobernar los otros. Se les levantan los cantones y dicen que nada, que hacer estados autonómicos. Dimite el que está. Lo coge otro. Empieza una guerra contra los cantones y contra los carlistas. Pero el muchacho que, pues, que dice que no va a matar a nadie, que no va a firmar declaraciones de muerte, pues se quita, se pone otro que es más radical y empieza a reformar y a hacer represión más fuerte y entonces le quitan el apoyo. Y al final a los militares, que son bastante intervencionistas, no sé si os habéis dado cuenta, que están siempre interviniendo los militares, dan un golpe de Estado y se pone a gobernar Serrano, que es el que gobierna al principio del todo, y al final de nuevo los militares dan otro golpe de Estado y empieza a gobernar otra vez Alfonso XII, que es el hijo de Isabel II. Más o menos, repaso rápido, pero realmente si os dais cuenta no pasan tantas cosas. Lo que pasa es que hay muchos nombres, pero cosas no pasan tantas, son todo el rato las mismas. ¿Vale? Sí. Vale. Entiendo el silencio administrativo como un sí, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Ahora, no sé si podéis ver, todavía no. Aquí. Vale, vamos a ver. Más o menos os ha quedado algo claro. ¿Cómo, perdona? Que si más o menos os ha quedado algo claro y más o menos os habéis hecho ligeramente a la idea. Sí, sí, sí. La línea general sí. Sí, Alba, sí. Yo Vale. estaba buscando, perdona que no te haya contestado, es que estaba buscando esa línea, pero no la Sí. encontraba y es que yo creo que no me la he descargado. ¿La tenemos en el No la campus? tenéis porque estaba mirando yo también mientras os lo decía y está en el PowerPoint. Entonces os voy a subir el PowerPoint para que lo Vale, tengáis, ¿vale? Y os sirva vale. también un poquito de esquema, Es que ¿vale? además yo creo que va a ser de gran ayuda porque sí que es cierto que estoy con el compañero en que es mucha información, muchos nombres y es un poquito caótico, pero con Sí. esa línea yo creo que ayuda. A ver, es que yo, si entre vosotros y yo, en la confianza que nos da no vernos, es muy difícil aprender bien o regular historia de España a estas velocidades. Es muy complicado porque son procesos muchísimo más difíciles de lo que aquí podemos explicar y, y tener que darlo a correr prisa pues es más o menos pues lo que os voy diciendo, entender que hay como 3 conflictos fundamentales que van dando vueltas y son muchos nombres. Y bueno, por lo menos en este tema que vamos a empezar, que es el régimen de la restauración, tengo buenísimas noticias para vosotros. Y es que solo hay 2 nombres y 2 partidos. Y ya está. Así que por este tema por lo menos vamos a respirar un poquillo en cuanto a nombres y a fechas. Vamos a ver el régimen de la restauración. Como os he adelantado, la restauración es como se dice a que volvieron los Borbones. Volvieron los Borbones con otra cara, con otra persona, porque no volvía Isabel II, sino que volvía su hijo. Pero volvían los Borbones y volvían los Borbones con la imagen, la voluntad o la intención o la propaganda de ser un poco el orden
que iba a limitar el caos que había sido el sexenio democrático en general y la Primera República en concreto. Veníamos de años que estaban marcados por experimentar con las constituciones, por intentar hacer cosas completamente diferentes, por tener conflictos armados por todas partes, por una profundísima crisis política, porque nadie se ponía de acuerdo con nadie y de cada grupo salían 3 grupúsculos que se enfrentaban los unos a los otros. Y la vuelta de Alfonso XII, la vuelta de los Borbones, que además iba de la mano con la figura de Cánovas del Castillo, que es la persona probablemente más importante que vamos a ver en este tema, se presentó a la población como sobre todo una forma de garantizar el orden, la estabilidad y la continuidad en España, ¿vale? Durante este momento, aquí tenéis otra línea temporal que os puede ayudar en este tema, aunque aquí vais a ver muchas muchas fechas, no os tenéis que preocupar porque a nosotros no las todas, ¿vale? Pero durante más de 40 años, aquí tenéis, esto es antes, en amarillito tenéis lo que hemos visto de la dictadura de Serrano. Una vez que llega Alfonso XII, como veis, la cosa es bastante estable, ¿vale? En el año 1876 se aprueba una nueva constitución que estuvo más de 40 años vigente y es, o era hasta hace pocos años que nuestra Constitución, la del 78, cumplió los 40 años, fue la Constitución más prolongada en uso de toda la historia de España, ¿vale? Como veis, vamos a ver un periodo en el que se van alternando los gobiernos de conservadores liberales, conservadores liberales, conservadores liberales. Y esto no es casualidad, como veremos, ¿vale? Durante todo este periodo que estuvo gobernado por la estabilidad, por el orden, por el control, lo que se hizo fue económicamente consolidar una sociedad liberal capitalista, ¿vale? Porque para que las cosas fuesen tan pautadas, esto requería de un compromiso entre las élites económicas y esto, la vez que fue, como veis, muy estable, muy tranquilo, con muy pocos nombres, construyó a partir de la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población de la práctica política, ¿vale? El sistema de la restauración estuvo enormemente ligado a este señor de aquí, ¿vale? Que tiene perilla y bigote, que es Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, que fue el principal artífice de esta nueva etapa política, ¿vale? Su objetivo principal pues, fue construir un sistema muy estable, quizás un poco marcado por el trauma que había supuesto el periodo anterior de que cada 3 semanas había un gobierno nuevo, pues él quería buscar un régimen muy estable que evitara, por una parte, los pronunciamientos constantes de los militares, que no sé si habéis echado cuentas, pero en todos los temas que hemos visto antes, cada 4 frases nos salía que un militar daba un golpe de Estado. Pues él quería evitar que los militares interviniesen constantemente en la política española a través de los pronunciamientos y también quería evitar que el pueblo, a través de estas revoluciones populares, de este movimiento obrero, interviniese también en el Estado. ¿Cómo iba a hacer esto? Pues él defendía una línea política que era liberal conservadora y antidemocrática. Antidemocrática lo digo porque él se oponía al sufragio universal. Él creía que solo ciertas personas tenían derecho a votar y suponía que las clases populares no eran dignas o no eran capaces de intervenir dentro de las decisiones del Estado. Por eso
para él como que las clases populares, las clases bajas, las clases obreras eran un símbolo o eran un motivo de desorden generalizado y que de hecho el sexenio democrático había ido tan mal por ser democrático y hacer intervenir a todo el mundo o darle a todo el mundo la capacidad política para intervenir. Y entonces él defendía que solo unos pocos podían intervenir, que el sufragio debía ser censitario, pero a la vez él era consciente de que no podía hacer como había pasado en la regencia, no sé si lo recordáis, en el que se había excluido completamente a todos los que no fueran los moderados, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando Cánovas y todo eso? Entonces, ¿el qué hizo? Pues buscó una especie de consenso con las distintas corrientes del liberalismo. Lo que él hizo fue apostar por un sistema en el cual los moderados, que eran, ahora vamos a llamarles los conservadores, y los liberales, que eran los progresistas, se viesen representados de forma igual. Es decir, que no se sintiesen completamente excluidos, pero que entre ellos hubiesen pactado para que el orden estuviese asegurado. ¿Qué defendió también Cánovas del Castillo? Pues que España debería ser una monarquía constitucional en la cual la soberanía estaba compartida entre el rey y las cortes y lo que hizo fue presentar al rey Alfonso como una cara nueva, una cara fresca, que se distanciaba mucho de su madre, un poco pues con lo que ha pasado con nuestro actual rey, el rey emérito, ¿no? Pues presentarle como alguien completamente distinto. Y lo que hizo también es intentar controlar al ejército, haciendo por primera vez que el rey fuese el comandante supremo de los ejércitos, para así obligar al ejército a no intervenir en la política del Estado. Este sistema pues, tuvo su base jurídica en lo que es la Constitución del 76, que como os digo fue la más prolongada de toda la historia contemporánea en España hasta la actual. Se inspiraba un poco en la Constitución del 45. Para estudiar las constituciones, honestamente, yo lo que haría sería coger el cuadro de constituciones que os hice y estudiarlo así, porque si no es imposible acordarse de unas y otras, ¿vale? Y en esta Constitución, pues establecía, como ya os he adelantado, la soberanía compartida de las Cortes con el Rey, unas Cortes bicamerales, el Congreso y el Senado. La corona asumía cada vez más poder y había libertades reconocidas, pero que eran fácilmente limitables. Es decir, que no eran libertades o derechos universales, sino que podían regularse a más o menos, abriendo o cerrando más el grifo según fuese siendo conveniente. Además, defendían el constitucionalismo, o sea, el confesionalismo católico, aunque permitían que de forma privada y doméstica cada uno pudiese profesar la fe que quisiera, aunque la oficial, la del Estado y la permitida de puertas para afuera fuera el catolicismo, no te podían acusar por en tu casa tú creer lo que tú quisieras. Como en muchas constituciones, pues vemos que este texto no contemplaba cómo era el sufragio, ¿vale? Y entonces, en principio, por voluntad de Cánovas del Castillo, fue sufragio censitario, pero durante el gobierno de Sagasta, pues se cambió a sufragio universal masculino a partir de 1890, ¿vale? Este cambio de sufragio universal masculino, aunque ya incluso cuando el sufragio era censitario, no puso en cuestión la estabilidad política española. Y es que todo este sistema canovista, que ya os he dicho que se basaba en este pacto, que fue el Pacto del Pardo, entre el Partido Conservador, que era el de Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal, que era el de Sagasta, estaba basado básicamente en lo que llamamos el turno de partidos. ¿Y qué es el turno de partidos? Pues literalmente lo que suena, que entre ellos se habían acordado que los partidos se van a ir turnando en el poder. ¿Cómo funcionaba la cosa?
os lo cuento fácil para que lo entendáis, así que escuchadme, ¿vale? El rey mandaba formar gobierno a un partido, ¿vale? El rey mandaba formar gobierno a un partido, este partido gobernaba y cuando las cosas se estaban agotando o la cosa iba medio mal, entonces se disolvían las cortes, se convocaban elecciones, pero ya se había decidido quién iba a ganar. Y las elecciones estaban amañadas para que ganase el partido que ya se había decidido que iba a ganar. Entonces, por eso se fueron alternando, si lo veis aquí, uno otro, uno otro, uno otro, uno otro. ¿Vale? Esto se hacía mediante dos o tres elementos fundamentales. El primero era el encasillado, que era que antes de que fuesen las elecciones ya se había decidido quiénes iban a salir por cada una de las provincias. El pucherazo, que es básicamente la corrupción electoral en su más puro sentido. De hecho, bueno, aquí os he puesto un texto que no sé si nos va a dar tiempo a leer, ahora lo vemos, pero aquí tenéis unas ilustraciones que se ven muy bien, no sé si lo podéis ver vosotros, que ponen trampas electorales. Entonces, dice aquí uno, ¿habéis votado ya los candidatos que os recomendé? Sí, padre, 4 veces. Es decir, lo primero que se falseaba era quién votaba y cuántas veces votaba. Pero es que esto que tenéis aquí, no sé si lo veis, que pones algo, nombre, no, aún no, hasta el día 10, es que literalmente en las partidas del censo electoral aparecían personas fallecidas, porque así se ponía voto de gente que directamente estaba muerta para asegurar que esa persona que había sido encasillada iba a salir. Junto a eso estaba lo que conocemos como el caciquismo, ¿vale? Que el caciquismo está representado más o menos aquí, no sé si lo veis bien, y que se puso en marcha sobre todo a partir de 1890, cuando empezaban a votar todos los hombres, y que lo que era básicamente una red de relaciones clientelares basadas en el control social y económico, especialmente en el mundo rural, donde los propietarios de tierras, los propietarios de las fábricas, los señoritos, los poderosos, obligaban a todos sus trabajadores o a las personas dentro de sus redes a votar a quienes ellos dijeran. Y esto es lo que conocemos como caciquismo, y así fue como se logró pues esta estabilidad constante que llevaba a lo que se refleja en esta ilustración. No sé si lo veis, ¿vale? Pero aquí están los del Partido Conservador, liderados por, no sé si estáis viendo el cursor, por Cánovas del Castillo, y les está sirviendo. Pone Navidades de 1880, este de aquí, que es Sagasta, y al año siguiente, Navidades de 1881, están el Partido Liberal comiéndose lo mismo, servidos por Cánovas del Castillo. Es decir, que gracias a esta corrupción y gracias a estas prácticas y a este pacto que se había sellado en el Pacto del Pardo, el poder estaba repartido entre unos y otros que iban gobernando en alterancia y, por supuesto, sin conflictos, y que llevaron a la estabilidad política y económica, pero también a costa de cualquier atisbo de democracia, ¿vale? Como quedan como 5 minutillos, en vez de avanzar con más temas y que me odiéis, os quiero leer esto que habla un poquito de lo que era la corrupción electoral, ¿vale? Dice, en Cudeiro, la tercera elección de Canedo, se constituyó la mesa 2 horas antes de las 7 de la mañana. Al abrirse la puerta para que entrasen los electores, la urna estaba vacía. Y hay que reconocerlo, en esas 2 horas estuvieron hablando amistosamente el presidente y los interventores, preparándose para la batalla. ¿Vale? Las elecciones eran una batalla. Pero al sentarse el presidente, rodeado de sus interventores, quiso hacer un cariño, sin duda, a la urna de cristal. Y como tenía capa, porque era febrero, la abrazó de tal modo que quedó cubierta con esta prenda. Y mientras tanto, otros 2 individuos escondidos debajo de la capa metían las papeletas. Lo que hacían era básicamente pues meter estas papeletas de estas personas fallecidas o de estas papeletas que eran 4 veces de la misma persona para asegurar así que el resultado de esas elecciones
fuese el programado, ¿no? Y vamos, señores, a las dos últimas secciones de las que he de ocuparme, la de Barral y la de Castreiro de Miño, donde se dieron los dos últimos pucherazos que con los 5 anteriores ya son 7. Sin duda, el señor gobernador de la provincia de Ourense necesitó 7 pucherazos para sacar diputado por Rodavaira, ¿vale? Así como Dios necesitó 7 días para hacer el mundo. Y esto decía el interventor, un interventor electoral en el Congreso. Era común, pues no solo que votasen los muertos, que se abracesen las urnas para meter las papeletas, sino que directamente se rompiesen las urnas, se votasen varias veces, se inventasen directamente distritos para poner más votos, para asegurar así quién votaba. Esto es básicamente el sistema canoísta, ¿no? Lo que hemos visto. Basado en esta constitución que le daba mucho poder al rey y que era bastante limitada en cuanto a libertades, incluso cuando iba avanzando a sufragios universales masculinos, a través de corrupción y el turno de partidos, pues conseguía esta alternancia tan simétrica, tan rítmica, que llevaba a la estabilidad política. Si veis aquí tenéis una viñeta que se ve un poco mal, de la publicación El Buñuelo, en la cual había una rueda, ¿vale? Y aquí estaban las caras de Cánovas y de Sagasta, de estos dos personajes que tenéis aquí, que iban alternándose una y otra, una y otra y una y otra, y que querían definir de este modo en qué se basaba este sistema de la restauración. Y por mi parte, con esto acabamos hoy y en las próximas clases, que si no me equivoco ya son en enero, vamos a terminar este tema hablando de los nacionalismos periféricos y hablando del desastre del 98. Tenéis el tema ya directamente en campus virtual, así que si necesitáis darle un repasillo o surge cualquier duda, pues yo voy a estar aquí disponible para lo que necesitéis, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale, me acuerdo de subiros las presentaciones, ¿vale? Y así que lo podéis estudiar mejor. Sí, por favor, que así Sí. tenemos ahora unos poquitos más de días. Sí. Fenomenal. Yo estaré disponible. Las dudas que os surjan, pues me lo decís. Así que ya aprovecho. Feliz Navidad. Que Feliz tengáis muy Navidad. buen inicio de año y que Gracias, disfrutéis, ¿vale? Un abrazo. Hasta Muchísimas luego. gracias, Alba. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, felices fiestas. Hasta luego.